Hola, buen día a todos. Hoy vamos a continuar con lo que es la segunda parte de propiedades físicas del suelo. Primero vamos a ver lo que es densidad aparente, luego veremos lo que es el peso de la capa arable y por último la densidad real. Primero, la densidad aparente, también se le conoce como densidad de volumen. Para poder ser determinada se usa una fórmula y esta es: densidad aparente es igual a masa del suelo seco a estufa sobre volumen total. Ahora, esta masa de suelo seco a estufa es la masa solamente de la parte sólida. Aquí no vamos a considerar el espacio poroso. En el caso de lo que lo va a dividir, que es el volumen total, aquí sí se va a considerar el volumen del sólido más el espacio poroso. Acá tenemos algunos valores de densidad aparente según clase textural. En el caso del suelo arenoso tenemos un rango de entre 1.7 a 1.9 toneladas por metro cúbico, mientras que en el suelo arcilloso tenemos un valor menor de 1.1 a 1.2 toneladas por metro cúbico. Ahora vamos a hacer una acotación respecto a que cuando tenemos una mayor compactación de suelo, la densidad aparente de este suelo va a ser también mayor a lo que normalmente se considera dentro de los rangos que vemos en este cuadro. Por ejemplo, si hacemos un análisis de suelo para hallar la clase textural y determinamos que es franco, y luego hacemos este análisis de densidad aparente y nos damos con una sorpresa de que vemos que el valor es mayor, como si fuera un suelo arenoso, por ejemplo. ¿Qué tal si hacemos un análisis de densidad aparente en un suelo franco, que ya sabemos que es suelo franco, y nos da un valor de densidad aparente de 1.7? ¿Qué está pasando ahí? Lo que pasa es que esa sería una señal de que ese suelo está compactado. Eso nos diría que el suelo tiene un valor más alto de lo normal porque ha pasado por un proceso de compactación. Eso no significa que el suelo franco se ha convertido en suelo arenoso. Simplemente estamos hablando de que como ahora tiene mayor compactación, también tiene mayor densidad aparente. Y es algo que habría que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos la textura del suelo, de un suelo franco arcillo limoso, y nos da un valor por debajo de 1.4, o sea que está dentro de este rango, significa que tenemos una densidad aparente ideal para el crecimiento de raíces. Aquí las raíces van a crecer con mucha facilidad, no van a tener ningún problema y van a poder explorar el suelo sin ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa si en este suelo franco arcillo limoso tenemos un valor por encima de 1.65, casi como si fuera un suelo arenoso, pero es un suelo franco arcillo limoso? Lo que pasa es que este suelo posiblemente haya pasado un proceso de compactación y la densidad aparente ahora afecta al crecimiento de las raíces. Eso es un suelo que no sería recomendable. Habría que hacer un trabajo para mejorar la estructura de ese suelo. Ahora que tenemos otra tabla donde vemos el rango de variación de los contenidos de arena, limo y arcilla en las diferentes clases texturales. En el caso, por ejemplo, de una clase textural arcillosa, tenemos que podemos tener un valor de variación de arcilla entre 100 a 40%. O sea que si tenemos un valor de 100 es una arcilla, si tenemos un valor de 40 también es una arcilla, pero también ese porcentaje restante estaría compuesto por arena y limo. En el caso de una clase textural arenosa tenemos valores que están entre 100 a 85, pero ese 15% restante, en el caso de que no tuviera el 100, estaría compuesto por limo y o arcilla. Ahora, ¿cómo se determina en laboratorio la densidad aparente? Existen metodologías en laboratorio para determinar. Aquí vamos a mencionar al método del cilindro y al método del terrón de parafina. El método del cilindro se realiza usando un cilindro de acero, el cual ya tiene un volumen determinado. Se va a colocar en el suelo y con ayuda de por ejemplo en este caso de una pequeña comba, vamos a golpearlo y vamos a introducirlo en el suelo y vamos a tratar de que sea una muestra lo más
parecido a lo que normalmente está en el suelo. O sea, ¿a qué me refiero? Que no tenemos por qué presionar este contenido dentro del cilindro. Tampoco tenemos por qué tomar una muestra donde el cilindro no tenga el volumen completamente ocupado por el suelo de la muestra. Entonces, este suelo luego es llevado al laboratorio y se somete a una estufa a temperaturas de 105 grados centígrados por 24 horas o hasta que haya un peso constante. El otro método es el terrón en parafina. En este caso no se toma así como un cilindro, sino simplemente es un terrón que uno escoge de toda la muestra de suelo que se va a tomar. Se le agrega parafina y se pone un tubo con agua para determinar la variación en el volumen de este líquido en el que se ha introducido. El método que más usa es el método del cilindro, porque se considera más fiable. Ahora, con el dato de lo que era la densidad aparente, vamos a determinar lo que es el peso de la capa arable. La capa arable sirve para, por ejemplo, cuando nos piden determinar la cantidad de cierto elemento en el suelo, ya necesitamos el valor del peso de la capa arable para determinar cuánto tenemos de dicho elemento. Y es la densidad aparente lo que nos va a ayudar a determinar la capa arable. Si tenemos un terreno de 1 hectárea en el cual tenemos medidas de 100%, es un cuadrado perfecto, vamos también a considerar que nuestra profundidad, nuestra profundidad de capa arable va a ser de 30 centímetros, porque según la especie X que hemos cultivado aquí, tenemos que a los 30 centímetros es donde se desarrolla la mayoría de la cabellera radicular. Ahí es donde está la mayor actividad radicular. Ahora vamos a reemplazar datos para determinar el PCA, el peso de capa arable. El área, ya sabemos que es 1 hectárea, pero tenemos que llevar todo a metros para tener un mismo valor. Entonces ponemos 10.000 metros cuadrados por la profundidad, que es 0.3 metros cuadrados, pues son 30 centímetros, por la densidad aparente, que es 1.7 toneladas por metro cúbico. ¿Y por qué ponemos esta cantidad? Bueno, para este caso estamos asumiendo que es un suelo arenoso, y para el suelo arenoso en la clase textural la densidad aparente está entre 1.7 a 1.9, vamos a considerar 1.7. Si eliminamos metros, multiplicamos y obtenemos 5.100 toneladas en 1 hectárea. Ese es el peso de nuestra capa arable para esta hectárea de suelo arenoso. Ahora vamos a ver lo que es la densidad real. La densidad real también se le conoce como densidad de partícula. La densidad real tiene una fórmula y es masa de suelo seco a estufa, igual que en el caso de densidad aparente, y esto se divide por el volumen de sólidos, pero en este caso sí solamente volumen de sólidos, o sea, aquí no se considera espacio poroso, lo que sí se consideraba en densidad aparente. Esa es la diferencia. Aquí tenemos algunos valores de densidad real de algunos minerales. En el caso del cuarzo tenemos un valor de 2.6 toneladas por metro cúbico, mientras que tenemos un valor mayor en el caso de la limonita, de que es de 3.8 toneladas por metro cúbico. Ahora, en el caso por temas prácticos en agricultura, se suele usar una densidad real de 2.65 gramos por centímetro cúbico en promedio. Ahora, esta densidad real va a tener tendencia a subir cuando el suelo es más meteorizado, presenta más minerales de suelos evolucionados, y eso es el caso de una hematita, de una limonita. Es ahí cuando la densidad real tiende a subir. La densidad real también va a tener una tendencia, pero en este caso a bajar, cuando haya abundante materia orgánica. ¿Por qué? Porque esta ocupa mucho espacio en volumen, hablando de volumen, y reduce así la densidad real y la densidad aparente. Eso sería todo por hoy. Continuamos en el siguiente video con lo que es la tercera parte. Gracias.